tipos ahí, pero muy interesante. Es también una crítica al pensamiento posmoderno y moderno. Pero toma como varias hipótesis ya trabajadas por la filosofía de la liberación. No, para nada. No, es europeo, eurocéntrico, no sabe de la existencia de nada fuera de ellos, dice, y parte de lo propio. ¿Y dónde está el punto de interés? ¿El punto de interés? Parten de Deleuze. Deleuze. Deleuze y Putnam, el epistemólogo norteamericano. ¿Hilary Putnam? ¿Hilary Putnam? ¿Hilary se llama? Así, Hilary. Putnam. Badiou, toda la problemática de ellos. Sí. Nada que ver fuera de su horizonte. Pero muy interesante porque coincide completamente con la posición que yo adopté ya en la ética y en la filosofía de la liberación. Entonces lo que quiero hacer, mostrar un poco esto e ir a lo que ya hemos hecho, mostrar hoy, y la importancia para la crítica a la modernidad. Vamos a ver qué sale. Es un temita nuevo. Sí. De los que vamos descubriendo a medida que permanecemos en el tema. Cuando uno permanece empieza a hacerse relaciones cada vez mayores. Las redes crecen. Pero no quiero empezar porque voy a esperar un ratito y que se haga más quórum. ¿Y el curso que dio ¿Cómo? El curso que dio en la India, ¿de qué fue? Su curso en la India. Ah, sí, por eso quiero hacer comentario. Fue un congreso. ¿Congreso? Sí, pero de estudios latinoamericanos no eran filósofos hindúes, sino filósofos hindúes, pero que conocen América Latina. Así que no era con la India, sino con especialistas latinoamericanos en la India, que no es lo mismo. Pero muy interesante por la reacción. Y ya voy a hacer un comentario, pero voy a esperar un ratito porque parece que el quórum no se hace tan rápido. Y estamos, como he faltado a veces, quizás se han acostumbrado. ¿Tú estás por aquí? Sí, por aquí todavía. Todavía. Compañero colombiano que vino al Congreso de Chiapas y todavía está aquí. Bravo. Yo estaba diciendo que como la semana pasada no estuve, la gente se ha acostumbrado a venir tarde. Pero no quiero ni comenzar, porque quiero hacer primero un comentario sobre la India, que me tocó estar, y luego ya empezar un nuevo tema o un nuevo aspecto de la crítica a la modernidad que me parece muy interesante e importante. Pero, bueno, voy a esperar 5 minutos más. ¿Dónde has estado? ¿Cómo me le fue en la India? ¿Cómo estaba? ¿Cómo me le fue en la India? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ah, bueno, perfecto. No, yo he estado por aquí trabajando ¿Dónde? en la biblioteca, en el Instituto de Investigación. Ah, he sí. estado recogiendo información, Colegio de artículos México. suyos, sí, está en el Colegio de México. Recogiendo toda la información que pueda. Usted sabe que estoy escribiendo un libro sobre su obra, ¿no? Una cosa, y podríamos ver, ¿cuándo te vas?
En diciembre. Ah, Tenemos tiempo. no sabía. Tienes que venir a casa y te puedo dar muchos libros del que tengo más de una copia. Ah, muchísimas gracias. Para Si mí es quieres un placer. llevarte ahí una pila, pero te la tengo repetido muchas cosas. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muy Ah, amable. pero bueno, no sabía que estabas. Bueno, Es que yo pedí un año sabático. mira, después de esto, como la semana anterior, como siempre tenemos el seminario de 4 a 6. Y hoy voy a tratar un nuevo tema ya realmente novedoso, diría yo. Novedoso por, bueno, ya explicaré. Pero, y vamos a discutir en la sesión del seminario muy especialmente, Qué bien. porque siendo que están vivos, lo hablaremos para los ausentes cuando se conecten. No, primero quería hacer un comentario sobre mi ausencia de la semana pasada, pues fue muy interesante una invitación que me hicieron a un congreso en Nueva Delhi, en la India, y me pareció muy importante porque era exponer nuestros temas en un medio muy distinto, aunque no tanto, porque el congreso en realidad era de la Universidad de Delhi, pero del Departamento de Estudios Latinoamericanos. Y es interesante, hay un departamento de estudios latinoamericanos
con una licenciatura en el trabajo, en estudios latinoamericanos, y me encontré con un grupo grande de estudiantes que hablan muy bien el español, el castellano, aunque el encuentro fue en inglés, pero se podía después hablar también en castellano, y estaban informados de lo que llamamos la descolonización epistemológica, sobre todo por Boaventura de Costa Santos, que ha ido mucho a la India, porque como portugués va mucho a Goa, que era una antigua colonia portuguesa, de tal manera que Boaventura tiene una ventaja, que es en la pequeña Portugal, que él dice el sur de la Europa, aunque no el sur del sur, pero por lo menos el sur del norte, tiene antiguas colonias, Brasil, Angola y Goa, lo cual supone presencia en América Latina, en el África y en el Asia. Y entonces él ha trabajado mucho en esos tres mundos, o es decir, América Latina en Brasil, Angola y también Goa. Entonces tiene una gran ventaja sobre todos los otros pensadores europeos de una gran presencia en el sur. Así que ya conocían la problemática, pero fue muy interesante la reacción de la exposición. Siempre cuando voy a algún lugar por primera vez hablo de la deconstrucción de la historia mundial y eso le causa mucha sensación porque realmente todos son eurocéntricos en este punto y ni se dan cuenta de lo eurocéntricos que son. Entonces, explicar la historia mundial de otra manera y el origen de la modernidad, lo que estamos ahora actualizando en el curso y mejorando porque hemos leído nuevos materiales, causa mucha impresión en la gente y estaban muy contentos y, en fin, tirando líneas para el futuro de continuar el diálogo. Es decir, que ya he podido en este último año hacer el contacto con Marruecos y ver cómo funciona esto en el mundo islámico, y funciona pero full, y en Delhi y en la India, siendo en este momento ya un poder emergente. O sea, la India no es cualquier país, son 1.300 millones, pero con muchas situaciones semejantes a la nuestra, aunque México es justo el 10% de la India en cuanto a su población. Somos 120, 130 millones, lo cual ya es un buen país, pero aquellos son 1.300, ¿no? Y, sin embargo, son un país todavía subdesarrollado, con una élite neoliberal, al mismo tiempo que profundamente conservadora, lo cual es una combinación muy extraña lo que está en el gobierno en este momento en la India. Era un partido de derecha, contra el partido del Congreso, que sería el PRI en la India, que lo han borrado, no ha quedado ni seña de Gandhi y demás, están en otra cosa. Entonces es un partido que se muestra como nacionalista y que recupera las tradiciones, pero más así fundamentalistas de la India, contra los musulmanes y apoyándose en el pensamiento hindú, pero al mismo tiempo neoliberales a rajatabla, gobernados por un grupo de grandes capitalistas, el cual ya cuando hace 40 años estuve en la India, estaba Tata se llama el gran capitalista de la India, y tenía, es interesante, una compañía de camiones Tata, decía Tata, y abajo decía, la marca se llama Marco Polo. Digo, qué raro que le ponga Marco Polo a una compañía de camiones
porque Marco Polo era un europeo que llegó a la China. Y ponerle Marco Polo es como dándole importancia a el único europeo que llegó a la China y pudo describir las cosas, y no le da importancia a la China misma o a la India. O es decir, se muestra que es también un pensamiento moderno. O es decir, la India está siendo gobernada por un proyecto de modernización neoliberal, pero al mismo tiempo afirmando una tradición hindú que es contradictoria. Entonces, he descubierto muchas cosas hablando con la gente y fue muy interesante y muy provechoso. La China ya he trabajado algo y el África también. Entonces, el diálogo sur-sur se manifiesta ahora muy posible y el gran tema, realmente el primero, es qué hacemos con la modernidad en el sur. Ese es el tema primero. Y ahora en enero va a haber en Marruecos un seminario sobre modernidad, nada menos. Entonces, sin saber que habíamos pensado hacer esto durante estos trimestres para irnos aclarando qué es la modernidad, pues en Marruecos van a hacer un encuentro sobre modernidad. Habrá que ver en qué sentido, porque no vaya a ser que sea también afirmando la modernidad. Entonces puede ser un lugar de debate. Ese es el primer tema. El segundo, que recibí un libro muy interesante de un alumno nuestro de aquí, de la UNAM, que hace años hizo su doctorado sobre la estética Merleau-Ponty. Se llama Mario Teodoro Ramírez, que ha sido rector de la Universidad en Morelia, también director de la Facultad de Filosofía, fundador del Instituto Luis Villoro, un buen filósofo, y que ha sido presidente de la Asociación Filosófica de México antes del actual presidente, que ahora ya se tendrá que elegir el nuevo. Y me envió el libro El Nuevo Realismo, la filosofía del siglo XXI. Una obra publicada por la Universidad de Morelia y siglo XXI en una colección. Debo decir que es un excelente libro. Y como estamos grabando esto, le voy a decir después a Mario Teodoro que vea lo que vamos a trabajar hoy. Porque el tema justo toca un nuevo aspecto de la crítica de la modernidad, pero de una escuela filosófica nueva, pero al decir nuevo estoy diciendo del 2006 en adelante. 2010 están publicando y están publicando 2013, 2015. Un grupo de filósofos jóvenes de 20 a 30 años, italianos, franceses, norteamericanos y alemanes. Un pequeño grupo. Y se denomina esa nueva como escuela el nuevo realismo. Y justamente esto el otro día en una reunión del seminario, Jorge Zúñiga decía que su tesis en Frankfurt, que defendió en plena escuela de Frankfurt, una tesis crítica ante Apple, pues al fin se la tuvieron que aprobar porque ya no podían refutar sus argumentos. Pero uno de los miembros del seminario le dijo, bueno, pero al fin es la tesis realista. Y a mí me sonó como, bueno, sí, un realismo. Pero ahora me doy cuenta que estaba refiriéndose a esta nueva escuela, que le sonaba la defensa de la vida como fundamentación de la ética en la línea de este pensamiento que se llama el nuevo realismo. Quiero hoy ocupar un poco el tema,
¿Por qué? Porque son críticos también de la modernidad y de la posmodernidad, no solamente de la modernidad. Uno de los fundadores principales es Maurizio Ferraris, que es italiano, en la Italia de Bátimo, donde el posmodernismo ha hecho roncha, diríamos, ¿no? En Estados Unidos está Rorty, pues Lyotard en Francia, también en la Alemania hay Mackler y otra gente que asume las tesis escépticas del posmodernismo, pero esta gente está en crítica del posmodernismo, y lo cual nos viene bien, y al mismo tiempo de la modernidad, pero lo hace de una manera que va a ser muy interesante estudiarlo para mostrar la diferencia con nosotros. Es decir, es en la manera distinta. Claro, primero, este movimiento se inspira exclusivamente, como es normal, en los autores europeos, en Deleuze, Derrida, Bátimo, Rorty, todos ellos, ni noticia tiene de la periferia ni el sur. Y desde ahí adelante, con gran entusiasmo, dicen, por primera vez en la historia de la filosofía se propone esto y aquello. Lo que yo quiero hoy mostrar, que la posición del nuevo realismo ha sido muy antigua y originaria en filosofía de la liberación, que sonaba, diría yo, extraña, y por eso nunca del todo la presentaba demasiado. Pero ahora que ya existe una escuela que se arroga la pretensión de iniciar un pensamiento nuevo, no sé con qué posibilidades políticas, porque hay que, por último, ver, como dice aquello, dime con quién anda y te diré quién eres. Yo entonces digo, dime qué política y te diré quién eres. Cuando uno empieza por la ontología, y hay que ver a dónde va a llevar. Todavía están iniciando el proceso. Lo soplo a ver si se reacciona. Y entonces está muy lejos de sacar derivaciones. Pero quiero un poquito leer algunas frases de la presentación de Mario Teodoro de este movimiento, que me parece muy interesante y muy saludable, así como me pareció que el pensamiento de Apple era también muy saludable, pero tenía sus límites. En este caso es muy saludable y tiene menos límites, o es decir, es más aprovechable, pero a su vez habrá que empezarlo a estudiar con cuidado para ver también a dónde se queda. Lo interesante es que es un ataque frontal a todo el idealismo moderno, pero en nombre del idealismo, entonces ya uno puede empezar a pensar algo más. No vaya a ser que la modernidad, desde el yo pienso cartesiano, despreciando el cuerpo y situándose al nivel del conocimiento como el a priori, haya, y estamos de acuerdo y lo hemos enunciado más de una vez, haya de alguna manera destituido a la realidad, dejándola solo valiendo como para Descartes como una res extensa. Decía Descartes, el cuerpo es también res extensa, el alma es la res cogitans, pero la realidad de la naturaleza era una cosa que perdió la cualidad, porque se hizo matematizable y científicamente aproximada, Newton. Pero en el fondo la matemática era el ideal del conocimiento de la realidad. Léase el método científico de Mario Bunge, que es la matematización de la realidad, con lo cual se pierde la cualidad.
pero además se pierde de la naturaleza su historicidad y el ser el territorio en el que el ser humano vive y de donde ha surgido la vida, porque el tema de la vida no apareció en la física de Newton y ni en Kant, al final un poquito en la teleología, y va a ser recién con Bergson y con el tema de Darwin que la vida va a comenzar a tener importancia, también ya de alguna manera lanzada por el propio Hegel. O es decir, que se desvaloriza la realidad y se empieza a vivir en un mundo que es el ser en el mundo de Heidegger, que también quiere superar la fenomenología y que dice ser en el mundo. Pero el mundo es una totalidad de sentido, lo hemos siempre indicado. Es la memoria de todas mis experiencias acerca de lo que ha acontecido en mi vida, pero es la memoria al fin de un sujeto. Heidegger quiere criticar al ego cogito, que es un modo de ser del sujeto, el sujeto como cognoscente. Y él dice, mire, para poder yo situarme y preguntar qué es el micrófono, que ahí soy sujeto cognoscente explícitamente y me pregunto por qué es el micrófono. Antes que eso, yo ya usaba el micrófono en el mundo y nunca me había preguntado qué es el micrófono. Ese modo cotidiano de manejar las cosas en el mundo, pero no puesto como un sujeto de conocimiento explícito, es lo que le permite a Heidegger decir, cuando yo me pongo en el mundo como cognoscente, es un modo segundo de ser, porque el primero es estar en el mundo. Entonces, Husserl pensaba que había un sujeto y el sujeto estaba ante un objeto más. No era un sujeto, era un sujeto con una cierta intención. Y el objeto tampoco como tal, sino en un cierto sentido. Y por eso él dice, pongo entre paréntesis, no al sujeto, sino la intención, y no al objeto, sino el sentido, y la relación entre intención y sentido. Ahí. ¿Qué hago? Se nos fue los técnicos. Nos dejaron solitos. ¿Qué bajar el volumen? ¿O lo apagamos? No, porque si no... Ahora, ahí está, un poquito más. Vean entonces, Heidegger va a decir, el ser sujeto ¿no? Y lo peor es que el compañero que toma esto, cuando yo me muevo, salgo del foco y se me fue. ¿Sabremos dónde están los muchachos? Jorge, a ver si lo conseguimos que se queden aquí para tomar, si no. Si no, por ahí yo veo que salgo del foco y entonces, ¿para qué estamos grabando? La intención de Heidegger es decir, ser sujeto de una intención no es lo mismo que ser sujeto de un mundo en el cual el Dasein sería como un sujeto fundamental, cotidiano, que puede ponerse como sujeto cognoscente o también se puede poner como sujeto amante o como sujeto calculador y de otras maneras en el mundo. De tal manera que decir ego cogito no es la primera manera de ser,
sino que es una manera fundada en el ser en el mundo. Heidegger. Pero aún ese mundo es mi mundo. Y lo que se pierde ahí en el parágrafo 43 y 44 de Ser y Tiempo. Prueba de sonido. Entonces lo agarramos acá. En este parágrafo 43 y 44 de Ser y Tiempo, justamente se dice que la verdad es el aparecer o el develar de la realidad en el mundo. Pero el mundo es el último horizonte de la comprensión, porque el horizonte de comprensión es la comprensión del ser, que es el horizonte de lo que yo puedo en el mundo interpretar. Pero entonces vean, hay una como prioridad del sujeto y la realidad queda detrás del mundo y un tanto como incognoscible, que es el problema de Kant. Kant decía, el sujeto, cuidado, no es el sujeto intencional de Husserl, ni el ser humano en el mundo. El de Kant está en el medio, es un sujeto de la representación. Pero él dice, el sujeto tiene ciertas formas y la realidad en sí se manifiesta como el fenómeno, y el fenómeno es categorizado por el sujeto y se constituye un objeto. Y yo entonces conozco la representación de lo real como un objeto, pero no conozco la cosa en sí. O es decir, la cosa en sí es la cosa real, pero la cosa real no la conozco. Lo que estoy conociendo es la representación de la cosa. Hay tres momentos: el sujeto trascendental, la representación y lo real. Y lo real no lo conozco, sino a través de la representación. Ahí es lo que se llama el idealismo. Pero visto desde nuestro curso y pensando en la modernidad, lo que acontece es que la modernidad empieza a perder de la realidad no solo la cualidad, la historia, su geografía vivida. O es decir, llega Colón a América y se enfrenta a una naturaleza, pero una naturaleza que no es la propia, porque en Europa el territorio tenía historia, tenía memoria, se había vivido, mientras que en América el español lo ve como una tierra vacía, habitada por indígenas que tienen su cultura, pero que no es mi cultura, sino la de ellos. Y entonces, en cierta manera, elimino la historia, elimino las cualidades, pero por último, elimino la realidad de la realidad y empiezo solo a conocer lo que mi mundo empieza a construir desde el sujeto. Es como un fetichismo, diría Marx. O es decir, ya no conozco lo real, sino conozco algo que me tapa la realidad, construido por el sujeto. Es una fetichización que desrealiza la realidad, no solo la seculariza. Estaba llena de dioses, decía tal, la realidad, había mitos, la seculariza, pero no solo, la irrealiza. O es decir, que la modernidad también empieza a vivir un cierto autismo, un mundo propio que proyecta en todas partes y se atropella una realidad que ya no conoce y que va modificando sin conocerla del todo, porque le va a empezar a producir efectos negativos de su acción que no va a saber en qué va a consistir. Y ahora empezamos a ver los límites.
porque esa realidad empieza a protestar, porque empieza a ser contaminada y empieza a morirse la vida, que son las condiciones mismas del sujeto en el problema ecológico, y es como que la realidad vuelve a presentarse, lo que la modernidad ha querido ir negando desde una especie de factotum, de un Dios creador del mundo, pero un mundo fetichizado. Esta es la crítica, no como la acabo de hacer, que esta escuela comienza a realizar, mostrando la pérdida del sentido de la realidad en el idealismo, especialmente alemán, pero también en el realismo del pensamiento francés ya contemporáneo. Y atacarán al posmodernismo justamente con la frase que, la verdad, yo sin darme cuenta, me enfrenté a Bátimo en Bogotá. No sé si estuviste tú en aquella debate entre Bátimo conmigo. Sí. Tú estuviste. Acá tenemos un colega bogotano que nos está visitando en México. Estuvo en Chiapas, pero se va a quedar un tiempito. Bueno, ahí él dijo bien claro, no hay hechos, hay solo interpretaciones, que es un texto de Nietzsche. ¿Qué significa eso? Lo que les estoy explicando. No hay hechos, o es decir, no hay realidad. Lo que hay es mundo donde yo interpreto la realidad incognoscible. Y yo le dije, ¿cómo que no? Hay hechos y están siempre interpretados. Cuidado. Y ahí nos agarramos. Y estuvimos 2 días hablando y se ha publicado. Podrían leerlo. Justamente ahí está el tema del realismo. De esta escuela que se llama Nuevo Realismo. Cuando yo digo hay hechos, significa hay realidad. Y no solo eso, conozco la realidad, no del todo, nunca, pero conozco la realidad. Pero conozco la realidad siempre ya en un mundo. O es decir, en un mundo histórico, en un mundo dado, en una lengua, inevitablemente, desde que nazco, empiezo a acceder a la realidad desde un mundo. Y ese es el tema que de alguna manera van a estar, ¿qué diría yo?, tantoneando, o es decir, van a estar como vislumbrando este nuevo realismo de una manera muy técnica y a partir de las discusiones de lo más actual de la filosofía francesa, italiana, alemana y norteamericana. Lo bueno de ellos, y esto es que hay que partir del estado de la cuestión. Y no se puede plantear un nuevo tema si no se conoce muy bien qué están diciendo los filósofos actuales, para que se entienda qué es lo que yo pongo como novedad. Pero claro, una cosa es plantearlo en América Latina desde nuestra realidad y otra cosa es plantearlo en Europa desde su realidad también histórica y también filosófica, la que yo entiendo perfectamente porque también conocemos los autores que ellos manejan, pero claro, lo manejan a veces de una manera, ¿qué diría yo?, escolar en profundidad. O es decir, no es lo mismo hablar de Deleuze o de Derrida de haber sido alumno 20 años de Deleuze y Derrida, como es, por ejemplo, este joven, se llama Quintin Meillassoux, se escribe muy raro, Meillassoux, Meillassoux, pero se pronuncia Meillassoux,
Bueno, Meillassoux es un alumno de Derrida y de Deleuze. Y desde ahí dentro les va a ir planteando objeciones. Lo mismo va a ser Ferraris, que es un italiano, y se va a enfrentar a, sobre todo, los autores italianos. O lo va a hacer otro de ellos, Gabriel, se llama... habrá que irlos conociendo, Marcus Gabriel, que se plantea más bien desde la línea italiana. La verdad, no discute con Habermas y con Apple, pero más bien en la línea Kant, Heidegger, Husserl y en este camino. Entonces, de lo que se trata es superar el idealismo y recuperar la realidad. Y lo hacen entonces de una manera muy interesante, que sería bueno que ya le dediquemos lecturas específicas a estos autores. Una frase de Mauricio Ferraris, que pasa por uno de los fundadores del movimiento, hablando de que, y en este punto hasta el mismo Francis Glamer, van a ver, habla él, y ya les voy a mostrar el texto, de la realidad objetiva. Pero no es lo mismo hablar de la realidad que la realidad objetiva. Entonces yo puedo decir, la realidad objetiva desaparece si no hubiera ser humano. Pero no la realidad, sino la realidad objetiva. O es decir, la realidad objeto del ser humano, que no es lo mismo. Hinckley, como en este punto no le interesa tanto el tema ontológico, dice, pues la realidad objetiva desaparece en el momento que el ser humano desaparece. Pero no está hablando de que lo que desaparece es la objetividad, porque no hay subjetividad que constituya la realidad como objeto. Pero, ¿y qué pasa con la realidad como realidad antes del conocimiento humano? Entonces, una frase de Ferraris: el lenguaje, el pensamiento, la historia cuentan respecto a la realidad. Es decir, hay lenguaje, hay pensamiento, hay historia, desde donde yo accedo a la realidad. Fue así que un grupo se transformó en un grupo de demiurgos. Es decir, como la realidad depende del lenguaje, el pensamiento y la historia, sin lenguaje, pensamiento y historia no hay realidad. Entonces dice, si valiera el peor argumento del mundo, se diría así: no solo las leyes de Newton son verdaderas antes de que Newton las descubriera. No solo las leyes de Newton no eran verdaderas antes de que Newton las descubriera. Es decir, si el pensamiento humano pone la objetividad, sin el pensamiento humano no hay objetividad. Entonces, ¿las leyes de Newton las pone Newton? ¿O lo que Newton dice estaba ya antes de que Newton hiciera un juicio acerca de esas leyes? Dice, si existiera solo la relación sujeto-objeto, pero no le interesan los extremos, Newton implicaría también la falta del objeto, leyes de Newton. O es decir, Newton, al conocer las leyes, pondría las leyes, pero antes de ponerlas no habría tales leyes, sino que los objetos,
a los que tales leyes se refieren tendrían una existencia altamente problemática. Y entonces es lo que mucha gente dice, hasta los alumnos. Bueno, si no hay quien conozca lo real, ¿para qué hablamos de lo real? Siempre yo he dicho, antes del mundo existía el cosmos. Y entonces quiero ahora repasar un poco cómo se ha tratado en filosofía de la liberación el tema de la realidad, y después habría que entonces empezar a comparar con esta nueva escuela que lo que está haciendo es entrando por otra puerta y llegando más o menos a los mismos resultados, pero sin darse cuenta todavía lo eurocéntrico de su propuesta. Ahora, para hacerles entender un poco el tema, quiero partir de un autor que, por supuesto, estos franceses, alemanes, italianos y norteamericanos ni sospechan, porque así como nos desconocen a los latinoamericanos, desconocen a los españoles. Entonces, ¿quién va a pensar que en España puede haber un autor inteligente que se avance 50 años al pensamiento de esta nueva escuela? Nadie. Pues da la casualidad que por fines de los 60, pues yo leía a Zubiri, voy a decir hace 50 años. Y les quiero leer algunas cosas de Zubiri sobre la realidad. Porque justamente cuando me pregunta qué soy, yo digo, yo soy un realista crítico. Pero lo decía pensando en Zubiri, no en esta nueva escuela. Ahora que existe esta nueva escuela que se llama Nuevo Realismo, yo voy a seguir diciendo que pertenezco a un realismo crítico, pero crítico desde el sur. Va a tener otro sentido. Voy a decir, se abre una nueva polémica o debate en el tipo de crítica a la modernidad con estos autores. Quiero leerle algunos puntos del lenguaje, tan buen lenguaje castellano, pero de extrema dificultad en su comprensión. En un libro sobre la esencia de Zubiri, ustedes saben que Zubiri es un realista, y la escuela zubiriana en América Latina, sobre todo, por ejemplo, el Yacuría en El Salvador, fue un muy distinguido discípulo de Zubiri, terminó por ser asesinado en noviembre del año 89 en El Salvador. Es reconocido como un héroe nacional en Salvador y además como el único filósofo que yo sepa que por el diagnóstico político de la dictadura en Salvador fue asesinado. Es decir, si yo digo, soy el único que ha puesto un atentado de bomba, pero eso no es tan grave como lo que le pasó a Yacuría, que lo asesinaron por la coherencia con su pensamiento. Él justamente es de la escuela de Zubiri. Dice, realidad no es extraanimidad. Zubiri. Lo real no es simplemente que esté más allá de eso que se llama subjetividad o alma. Mejor dicho, la idea de extraanimidad o extrasubjetividad no es suficientemente clara y unívoca, sino que está afectada de una penosa imprecisión. En efecto, ¿qué se quiere entender por extrasubjetividad? Lo que está fuera del sujeto. Y esta oposición se establece atendiendo a la función de la inteligencia. Y entonces empieza a decir, lo real no es solo lo independiente, sino que responde a otro tipo de experiencia. Ciertamente, el modo de aprehensión es siempre, dice él, un momento extrínseco a lo aprendido fuera del alma.
o fuera de la subjetividad. Pero la índole propio del modo de aprehensión es una mostración del índole mismo de la cosa. Bueno, no quiero continuar leyendo todo, pero tampoco es algo simplemente arreal. En cambio, la cosa misma aprendida intelectualmente me está presente, pero de un modo formalmente distinto. No solo me está presente, sino lo que está formalmente presente como un prius a su presentación misma. La palabra clave para él es prius, lo que está antes. Entonces, yo digo, tengo sed. ¿Dónde hay agua? Piensen ustedes ahora desde Kant y piensen desde un realismo crítico. Busco aquello que pueda calmar mi sed. En este punto yo estoy yendo ya más allá del nuevo realismo, porque los realistas van a hablar de lo real con respecto a la existencia del sujeto. Pero yo no voy a hablar de la existencia del sujeto, sino del sujeto existente vivo. Y hay mucha diferencia entre existir y vivir, porque existir exige una realidad, una referencia a la realidad que es distinta a la referencia a la realidad del viviente. ¿Por qué yo conozco las cosas? ¿Para conocer? ¿Vivo para conocer? No. Yo conozco las cosas porque conozco para vivir. Yo soy viviente, no solo existente. Existente es abstracto, es vacío. Uno puede decir una piedra existe, pero no está viva. Pero por eso di yo el ejemplo, tengo sed. Tener sed no es cualquier cosa, es ser un ser vivo al que le va la vida en reponer el agua. Y por eso que busca el agua, pero para buscar el agua tiene que conocer lo que las cosas son. Porque si yo agarro el micrófono y digo, es el agua y me la quiero tragar, se me va a atragantar. Tan simple como eso. Y como esto se está moviendo y parece que es el agua por la memoria que tengo del uso de esto, podría ser también gasolina purificada. Tendré que yo tomar mis precauciones, pero por lo general hago confianza. Entonces, conozco para vivir, pero el fondo de mi acceso a la realidad es la vida. Ese punto no va a tenerlo el nuevo realismo, porque va a ser también una relación abstracta de existencia cognoscente con la cosa conocida, y va a decir como Kant que la cosa es conocida en sí, pero lo que no se pregunta es ¿por qué yo conozco lo real? ¿Por qué la vida tuvo desde su origen que constituir en su membrana una capacidad de diagnosticar, si vale la palabra, su entorno, para poder de ese entorno recuperar energía y materia que la vida está consumiendo? Quiere decir entonces que no es lo mismo el existente conoce para qué. Uno podría decir para actuar, pero es algo más que para actuar. El existente conoce para existir como viviente la realidad, para reponer la energía y la materia que la propia vida entrópicamente va consumiendo. Y entonces el conocer es una mediación de la vida. Pero a su vez yo tengo que acceder a la realidad de la energía y la materia para podérmelo
incorporar. Ahora miren esto, la realidad en ese caso no es algo que está enfrente, es algo que yo voy a consumir. Y la realidad se va a hacer realidad de mi cuerpo, el consumo. Y eso es una relación con la realidad. Ahí ya no valen ideas como ideas. Las ideas son una mediación para poder manejar la realidad, para afirmar la vida. Es un realismo, yo le llamo crítico, pero es un realismo vitalista, si ustedes quieren. Por eso, en un largo artículo, en Materiales para una política de la liberación, hay un artículo que puede parecer muy teórico y se llama La teoría de la verdad y sus necesarias mediaciones. Y ahí entonces indico cómo la vida es el criterio de verdad. Pero ¿qué es la verdad? Lo he insistido mucho. Es la actualización en mi cerebro de la realidad de la cosa. Estos filósofos que se llaman nuevo realismo hablan de los objetos. A las cosas le llaman objeto. Y no se dan cuenta que al llamarle a las cosas objeto, han caído en la trampa de un cierto subjetivismo. Porque la rosa, y dan este ejemplo, y lo da también Luis Villoro, la rosa, no porque se llame rosa, es rosa. Pero yo tengo el mismo ejemplo dado, pero de otra manera. La rosa crece aunque yo no la conozca. ¿Qué es lo que lo hace crecer? O es decir, el conocimiento de la cosa no es el ser de la cosa, sino que el conocimiento es la actualización de la cosa en mi cerebro para poder manejar la cosa y para afirmar la vida. Esto está completamente fuera del nuevo realismo, porque ellos están a un nivel todavía cognitivo teórico, no vitalista y no práctico, sino puramente ontológico. Entonces, están en el problema de Kant, superándolo, diciendo, yo conozco la cosa, pero no le llaman cosa, le llaman, yo conozco la realidad del objeto. Pero al decirle objeto, ya como les dije, lo sitúo de origen ante un conocimiento. Y este es el tema que yo trabajé largamente en el capítulo de mi ética. En la ética yo trabajo muchos temas. Y allí en el capítulo segundo y después en el tercero, trabajo este tema de la realidad y la verdad. ¿Por qué? Porque Apel y Habermas, incluyendo Bellmer, tienen un concepto consensualista de la verdad. ¿Qué significa? Significa que los participantes de la comunidad de comunicación nos ponemos de acuerdo en algo y no lo podemos refutar porque hemos aceptado el mejor argumento. Y ese consenso es lo que llaman lo verdadero. Pero lo verdadero es intramundano. No es una referencia a la realidad, es una referencia a la intersubjetividad.
Y entonces ahí yo ataco, porque ese es el formalismo moderno, neocantiano y habermasiano, que ha perdido a la vida como referencia, porque la comunidad de comunicación se da dentro del mundo y el lenguaje, en referencia a lo real, pero el lenguaje es el que lo está hablando. Pero en cambio, si yo tengo que hablar de la vida, ¿y por qué la vida? Bueno, porque la ética no solamente es consenso, sino que es la obligación de afirmar la vida en el momento crítico de la víctima. Y entonces la víctima es real. Y su realidad es la que hay que modificar, no solamente el lenguaje. Entonces yo necesito también una ética material, dije. Esa ética material era una ética realista, pero realista de la vida. Entonces, leyendo a Bellmer llega a un punto en que dice lo siguiente: la pretensión de verdad, que para él es algo así como la pretensión de validez, de los enunciados empíricos, implica la referencia, Besuk, de estos enunciados a una realidad independiente del lenguaje. Y ahí usa la palabra Spracht abhängige Realität. El consenso del lenguaje, dice él, sin embargo, se refiere a una realidad que es independiente del lenguaje. ¿Qué significa eso? Que la realidad sea independiente del lenguaje. Está admitiendo una realidad a la cual el lenguaje está referido. Entonces, eso me lleva a mí, en la ética, a mostrar que el consenso de la comunidad da una validez. ¿Qué significa validez? Algo aceptado por todos. Pero dice Bellmer explícitamente, el consenso no es ninguna razón, no es un argumento. El argumento va a ser en relación a la realidad. Cuando Galileo vio a Venus, que tenía cuantos menguantes y crecientes, rompió el consenso de que la Tierra era el centro del sistema solar, porque había accedido a la realidad de otra manera que como me lo habían mostrado. Pero cuando descubrió que el Sol era el centro, se quedó solo porque nadie en la comunidad le aceptó lo que él decía. Estaba en el disenso y no era lo válido, pero era lo verdadero. Y entonces yo le digo a Apple y Habermas, consenso y verdad no es lo mismo, porque validez es la aceptación de la comunidad de algo, lo que sea, y eso es justamente posible dentro de un mundo sin contacto con la realidad, idealista. Pero en cambio, la verdad dice acceso a la realidad. Y acceso a la realidad puede poner en cuestión el consenso de la comunidad que creía que el centro del sistema era la Tierra y no el Sol. Hay que distinguir entre verdad y validez. Al hacer eso, la ética formal de Kant se queda en el aire y también la de Habermas, porque hay un principio material. Y el principio material es una referencia a la realidad. ¿Pero a qué realidad? A la realidad de la vida humana, porque la ética lo único que hace es tornar obligatorio aquello que hace posible la vida. Pero para eso debo acceder a la vida. Y entonces por eso
yo hacía un esquema en la página 204 donde decía, la pretensión de verdad dice relación a la realidad de la cosa, la vida, mientras que la pretensión de validez dice relación al consenso de la comunidad. Y el consenso de la comunidad se puede dar en un mundo fetichizado, porque es el mundo moderno, por ejemplo, que no da cuenta de la realidad. Justamente una ética del consenso meramente puede fetichizar la modernidad, y eso es lo que ha hecho. Fetichiza la modernidad, la define de una cierta manera, y el que cumple con esa exigencia es moderno. Pero hay gente que no puede vivir. Y entonces ahí se produce la contradicción entre, en cambio, una ética que incluye el contenido, y ese contenido es lo real, es la que puede poner en cuestión el consenso. Entonces, Zubiri dice, pero repito, primeramente no se trata de concebir así las cosas, sino de enfrentarse aprensivamente con ellas según la formalidad de la realidad. La realidad es ese desuyo de las cosas, no es la prioridad meramente de los objetos, porque objeto ya es ser objeto de un sujeto, mala denominación. La cosa no es objeto, es previo a ser objeto. Y el desuyo es las propiedades físicas orgánicas que permite a la rosa crecer. Y las rosas crecían antes que hubiera especie humana. Hace 70 millones de años había primates, hace 4 millones de años había Homo habilis, pues las rosas son mucho más antiguas que el mundo y el lenguaje y el significado humano. Bueno, más que eso, lo que yo llamo cosmos. El cosmos es la totalidad de la realidad. La totalidad de la realidad existe al menos desde el Big Bang, hace 13.000 millones de años. No había seres humanos, pero estaba el universo. Alguien podrá decir, pero como nadie lo conocía, entonces ¿qué? ¿No existía? No, nadie lo conocía, nada más. O es decir, no era objeto de ningún conocimiento. O es decir, no había realidad objetiva, había realidad simplemente. Y cuando surgió el ser humano, comprendió a ese mundo, a ese cosmos, dentro del mundo, que es ya la totalidad de las experiencias humanas. Es el comienzo de la filosofía de la liberación que ya hicimos en otro curso, ¿se acuerdan? Si yo tomo como a priori la totalidad del universo como real, y le voy a llamar cosmos, pero de ese cosmos yo conozco muy poco y lo introduzco en mi mundo. Mundo es la totalidad de las experiencias del ser humano. Pero tenemos conciencia que cuando algo aparece en mi mundo, una rosa, no por haber aparecido en mi mundo le di existencia. Apareció desde el cosmos y se hizo presente. Y entonces yo dije, qué bella rosa, qué olor que tiene. Claro, cuidado. Y el nuevo realismo va a decir olor. Cuidado. La rosa tiene propiedades físicas, pero olor lo tiene
un órgano olfativo que no lo tiene la rosa. La relación entre las propiedades que van a ser consideradas por un sujeto como olor son las, yo le llamaría, propiedades con capacidad olorífica. Eso es real. Pero cuando yo siento el olor, eso es subjetivo. Podríamos decir que el olor no existe antes de la capacidad cerebral de evaluar el olor, de acuerdo, pero las propiedades físicas que tiene la rosa y que yo percibo como olor existen prius, antes, como un prius. Prius significa lo anterior, y eso es lo real. Y lo contrario a lo real es lo irreal, no lo posible. Es lo irreal. Por ejemplo, si yo digo un centauro, es un ente de razón, decían los clásicos, está construido en mi cerebro. Tiene objetividad y significado. Pero yo digo, no es real. ¿Por qué no es real? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque el centauro no existe antes de la subjetividad que lo construye. No hay un prius. No había centauros antes del ser humano que imaginó un centauro que tiene una existencia puramente neuronal. Y en cuanto a existencia neuronal, sí es real. Pero no como centauro, sino como existencia neuronal de eso que se llama centauro. Entonces, vean ustedes la cuestión. No es tan fácil de llegar a plantear todos estos temas. Quiero leerles el punto central de la posición de Zubiri y cómo yo la trabajo. En la página 433. De aquí se sigue que una realidad constitutivamente, claro, la manera de hablar de Zubiri es muy buen castellano, muy difícil, porque él va construyendo palabras y algunas son muy obvias, pero su sentido no es fácil. De ahí se sigue que una realidad constitutivamente irrespectiva tendría realidad en sentido eminente. O es decir, una realidad que no tuviese relación con ninguna otra, pero no se puede dar porque toda realidad está siempre constituida en relación con otras realidades. Y entonces él va a hacer una diferencia entre el ser y la realidad. Y yo allá en los 70s estaba entusiasmadísimo con esa diferencia o diversidad entre el ser y lo real. Y si ustedes leen Método para una filosofía de la liberación, llego a Heidegger y digo, el ser es el horizonte de comprensión de todo lo que aparece en el mundo. Eso es el ser, es como la luz que ilumina y me deja ver. Es lo que me descubre el sentido de las cosas. No es concepto fácil, es la ontología. Pero de inmediato decía, pero hay un grupo de filósofos que descubrieron un más allá del ser, en el sentido aquel de Parménides. El ser es, el no ser no es, pero yo le agregaba, el no ser es, sin embargo, real. Y Marx le va a llamar al trabajo vivo también nada. Y le va a llamar la realidad real, que no es lo mismo que el ser del capital. Y he encontrado en Marx esta
esta indicación. El ser del capital es el valor que se valoriza, pero el que crea el ser está más allá del ser y es real y lo crea, y eso es el trabajo vivo. Y el trabajo vivo es la realidad más allá del ser del capital. En fin, ahí hay que trabajar despacio. Zubiri entonces nos propone que lo real es lo dado constitutivamente en lo que él llama esencia, que no tiene nada que ver con el conocimiento cotidiano. Para él la esencia se realiza plenamente en los seres vivos y sería algo así como la cadena genética. La cadena genética es la esencia de cada individuo. Y entonces él dice, no es que la esencia sea universal y los individuos sean lo concreto, sino es lo contrario. La esencia es una cadena genética que de pronto adquiere una nueva nota, o hoy llamaríamos un nuevo gene, y esa esencia se generaliza. La esencia es individual y la especie es la generalización de una especie, de una esencia. O es decir, que yo conozca, el único que ha hablado de qué es la evolución es Zubiri. Y dice, la evolución se da en la capacidad de una cadena genética de generar un nuevo gene, pero con la capacidad de ser heredada. Y cuando una nueva gene puede ser heredado, el individuo monstruoso, porque tiene un nuevo gene que ha salido de una especie anterior, se generaliza, es el surgimiento de otra especie en la gradación de la evolución. La esencia es individual y se generaliza. Y la esencia es la realidad. O es decir, la esencia de la rosa, lo que hace que la rosa sea una rosa, es su cadena genética. Y eso no es lo que yo conozco. O es decir, cognoscibilidad y realidad nunca es igual. Y eso entonces el problema de Charles Peirce. Cognoscibilidad es conocimiento, es siempre menos a realidad. La realidad siempre será más rica que lo que yo conozca de lo real. El conocimiento va a ir cortando, si quieren ustedes, la realidad y las va a ir construyendo neuronalmente en el cerebro. Y esa construcción neuronal de lo real es lo que se llama verdad. Que no es lo mismo que consenso válido. Porque consenso válido es que el otro acepte lo que yo he actualizado de lo real y él también puede hacerlo. Entonces una cosa es validez, y ahí está Kant, y otra cosa es verdad. Pero entonces, para poder hablar de verdad hay que hablar de realidad. Y para hablar de realidad hay que superar el mundo y ver lo que aparece en el mundo como apareciendo desde un Prius, que yo le llamaría el cosmos, como lo real, que aparece en un mundo siempre. O es decir, el niño, desde que nace, empieza a escuchar ruidos y empieza a tener sentido de las cosas. Y aunque no sepa la lengua, empieza a escuchar los sonidos que van a ser su lengua. Y cuando tengo un dolor y grite y alguien le responde, va a saber cómo empieza a funcionar el mundo.
en ese mundo donde está naciendo la lengua y está naciendo el sentido y está comenzando a aceptar una tradición, aparecen los fenómenos de lo real. Entonces, hay hechos, significa, lo real se manifiesta en el mundo, pero están desde el origen ya interpretados y desde el origen puestos en un cierto léxico. Esa es la superación del realismo ingenuo y del idealismo, que es lo que el nuevo realismo quiere superar de una manera muy compleja y al mismo tiempo muy parcial. Se supera el idealismo porque se dice, lo real lo conozco y se manifiesta. ¿Cómo no se va a ser que lo real no lo conozco? Quiero beber. Creo que esta botellita tiene agua. Muevo mi mano y agarré la botellita. ¿Cómo que no conozco la cosa en sí? Es la botellita. Si no pudiese yo agarrarla y hiciera ¡guac! ¿Dónde está la botellita? Ah, no conozco la cosa en sí. Pero entonces, si no conozco la cosa en sí, me muere de sed. Señor Kant. ¿Se dan cuenta? Tan simple como eso. Pero a su vez, no es que yo conozco lo real simplemente para conocerla como un acto ontológico. Porque el conocimiento en sí se justifica, no se justifica el conocimiento. El conocimiento teórico tiene una fundamentación práctica y la ontología tiene una fundamentación ético-política. ¿Por qué? Porque conozco la realidad para poder vivir y organizo una sociedad para poder vivir y todo lo que hago es para poder vivir, todo lo que hago. No algunas cosas, hasta descanso para vivir. O es decir, me pongo panza arriba y no hago nada para vivir, porque estoy descansando, estoy recuperando energía. No es que no haga nada, estoy haciendo algo. Duermo, claro que recupero. No hago nada, claro, estoy recuperando. Además, miren qué interesante, la Tierra da vueltas desde un punto de vista físico, da vueltas porque la inercia, etcétera. Estos días la luna pasó más cerca. Miren si se nos acerca demasiado y se nos cae encima. Bueno, no les cuento. Pero ahí da vuelta, millones de años dando vuelta. ¿Y qué hizo la vida? Ahora tengo sol y ahora no tengo. Ahora tengo sol y ahora no tengo. Y miren, se las arregló. Dije, bueno, cuando no tenga sol, descanso. Y cuando tenga sol, vuelvo a tomar la energía. Y cuando no tenga sol, descanso. O es decir, la noche, el descanso, fue una creación de la vida desde las condiciones físicas de la realidad. Si nosotros estuviéramos en la parte iluminada de la luna siempre, ¿cómo haríamos para dormir? Tendríamos que hacer una casucha y entrar en oscuridad. La vida sería distinta si viviéramos en la parte iluminada del planeta y no tuviéramos parte no iluminada. La vida se habría arreglado de ser de otra manera, pero es extraordinario cómo se arregló para utilizar una negatividad que la mitad del tiempo está en la oscuridad para, sin embargo, poder vivir. Bueno, la vida se las arregló para poder vivir en situaciones negativas. Nosotros nacemos en situaciones negativas siempre, porque gastamos energía y tenemos que recuperarla. Entonces, pensando en el nuevo realismo, porque ellos no solo hablan y tienen mucha razón de la realidad sujeto-objeto, es falso, es inteligibilidad y cosa, que es muy distinto, no sujeto y objeto, porque ya sujeto-objeto está situado en la relación. Pero además piensan, y está muy bien, la relación entre los objetos mismos. Pero lo único que yo diría, las relaciones cósmicas de una galaxia con otra galaxia.
donde no hay conocimiento ni ser humano para nada, ahí también hay realidad. Y se puede pensar aquello inmensamente complejo y difícilmente cognoscible que está realizándose, no en una objetividad, sino en una cosidad hasta fuera del mundo, porque ni siquiera se ha manifestado en el mundo, porque hay millones de galaxias que ni hemos descubierto, o es decir, que nunca entraron en el mundo. Es muy interesante esta relación cosa a cosa, pero entonces miren qué interesante es ir al realismo de lo que significa el consumo. Porque si el conocimiento es para manejar la realidad en vista de la afirmación de la vida, no es solo eso. Es que yo al fin tengo que, gracias a que conozco la cosa, tomar el recipiente, abrir y tomar el agua. Es una relación cosa a cosa. El agua es una cosa y mi cuerpo también es una cosa. Y es una cosa que también es realidad y en gran parte está fuera de mi mundo. Porque yo no me conozco a fondo ni sé lo que es una célula de mi cuerpo. Porque no sabemos lo que es una célula en el fondo. Y mi cerebro está haciendo anticuerpos por alguna enfermedad que me puede estar atacando y ni me he enterado, pero es real. Voy a decir que yo también estoy en una relación cosa a cosa, pero lo interesante es que cuando consumo, la cosa la hago en mi cuerpo, de tal manera que la realidad se hace realidad en la realidad de mi cuerpo, sin pasar por el conocimiento, sino apenas si de pronto empiezo a estar mal del estómago y tener un dolor y ahí entra la conciencia y dice, ay, me duele el estómago, ¿qué habré comido? Pero normalmente, como no me duele el estómago, ni me acuerdo que lo tengo, como dicen, ¿no? Pues cuando los órganos funcionan bien, uno ni sabe que existen. Y entonces, miren, esa relación misteriosa, oscura, fuera del conocimiento, de la cosa con la cosa, que soy yo. Yo también soy cosa. Y también soy parte del cosmos, fuera de mi mundo. Fuera de mi mundo, pero que se puede manifestar, como digo, cuando de pronto me duele el estómago. Ahí, desde el cosmos, aparece en el mundo un dolor. Y entonces entra en funcionamiento el conocimiento. ¿Por qué habré tenido dolor? Y justamente la respuesta es para arreglar el dolor y no para conocer la enfermedad. La enfermedad es una mediación para arreglar el dolor, pero no es la ciencia el fin. El fin de la ciencia es que mi cosidad, en el sentido de mi realidad corporal, funcione y funcione adecuadamente. Y para eso tenemos todo la dimensión del conocimiento y la afectividad, porque la afectividad también es una conmoción, diría subiritonal, es un tono que también responde a la realidad, pero de otra manera que el conocimiento, completamente. Placer, dolor, felicidad, infelicidad, emoción, emociones, pasiones, todo eso que es el mundo de la voluntad, pero que es también subjetividad relacionada a la realidad. Y cuando funciona esa relación, me siento bien, estoy feliz. Y esto es la relación subjetiva ante una realidad que claro que percibo, porque percibo esa realidad como causa de mi felicidad. Entonces hay un realismo que me exige no caer en el idealismo moderno. De Descartes hasta Habermas,
y hasta Heidegger, que son hasta los más realistas, diríamos así, están dentro de un mundo ideal construido como realidad fetichista que oculta la realidad misma de las cosas y por eso que cree poder dominarlas. La dominación sobre la naturaleza, la pretensión de la ciencia de ser el modo del conocimiento supremo es justamente parte del fetichismo moderno. La ciencia no me hace conocer las cosas, sino además las causas, pero esas causas también en función de la vida, que es lo que le fija a la ciencia su finalidad. Y cuando pierde la finalidad, se hace un fetiche ella misma, porque es la ciencia por la ciencia y ya no tiene sentido. Pero en realidad lo que pasa es que en ese momento está siendo utilizado para otra cosa. Y entonces el fetichismo del capital, como uno de los fetichismos fundamentales, empieza a englobar todos los otros fetichismos, que es un gran idealismo. O es decir, pensar que el mercado es la gran mediación de la vida es también idealismo, porque no es dejar que la vida funcione, sino desde un criterio del aumento de la tasa de capital. Y llega al punto de que, como de todo lo hemos hecho mercancía, hemos hecho también de las cosas reales mercancía. Y le aplicamos las mismas normas. Es decir, producimos alimentos, por ejemplo, al menor costo posible. Pero al aplicarle a los alimentos el menor costo posible, nos olvidamos que el alimento es una cosa real, que va al consumo formar parte de mi cosidad real, que es mi cuerpo. Y entonces, ahorrando para producir el alimento a menor precio, le meto hormonas a la vaca para que aumente el peso y pueda vender más carne. Eso es realidad, pero esa realidad yo la consumo en mi cosidad y mi cuerpo ahora es inyectada por las hormonas que le puse a la vaca. Y entonces, al no darme cuenta que esa realidad era mi realidad también, empiezo yo a destruir mi propia realidad en nombre de un criterio que no es vida, sino que es también un idealismo. O es decir, es el aumento de la tasa de ganancia, que significa acumulación de riqueza, que puede ser al infinito y que, por último, ni siquiera al posesor le puede dar ni felicidad, pero le puede dar poder. Pero entonces, mire cómo se ligue de pronto la irrealidad, la fetichización del mundo humano, instrumentado como instrumento de dominio que lleva al suicidio de la humanidad. Entonces, habría que ver cómo el idealismo es un fetichismo peligrosísimo, por último, y estamos en eso, en este momento. Y piensen ustedes los medios de comunicación vistos desde este horizonte. El medio de comunicación empieza a ser un poco la representación de Kant. Yo conozco la representación, pero ya no la realidad. Y entonces el medio de comunicación es lo que yo estoy conociendo. Y eso es una producción humana, fetichizada, y la realidad ya no la conozco más. Y la destruyo. Y no me doy cuenta que la destruyo, porque el medio de comunicación me presenta un fetiche de que todo está bien. Entonces el ser humano mismo de pronto queda apresado en un mundo fetichista, donde el idealismo, que parecía una ilusión, se torna peligroso. Y entonces hay que liberarse y volver al realismo. Y el realismo crítico es darse cuenta de que el criterio es la vida, pero que había pueblos que tenían un acceso a lo real
de una manera menos fetichizada, que eran, por ejemplo, los pueblos originarios, o un nuevo estilo de vida que tendremos que hacer para el futuro, donde realmente dejemos que la realidad en su estructura permita que se desarrolle también en la cosidad que el ser humano es como cuerpo, o es decir, como corporalidad, somos realidad, y no el fetichismo de la razón. Eso serían ya derivaciones posteriores, lejos de lo que este pensamiento nos propone. Sin embargo, no he tocado el tema exactamente del nuevo realismo, que para mí abre un capítulo nuevo de trabajo como crítica a la modernidad. Les quiero recordar algunos parágrafos de la filosofía de la liberación, donde está el marco teórico de ese nuevo realismo. Allá por el número 224, 2.2.4 o 2.3, es donde hago la distinción entre mundo y cosmos, que ya ustedes lo habrán escuchado muchas veces, pero lo leo de nuevo para que vean cómo me estaba refiriendo a estas cosas desde hace años. En un punto digo, mundo es así, la totalidad de los entes que aún por relación a la persona y no solo reales de suyo. La madera de la mesa es de suyo, desde sí, es algo sustantivo. La mesa, en cambio, es un momento del mundo. Sin mundo no hay mesa, hay solo madera, pero hay madera. Y yo conozco la madera, la cosa en sí. Y cuando la represento como mesa, conozco ahora la mesa, pero no dejo de conocer la madera. Sin ser humano no hay mundo, solo cosmos. Pero hay cosmos, sin ser humano. Hay realidad. Y cuando surge el ser humano, surge como un pequeño brote de realidad en la inmensidad de la realidad, y surge un pequeño mundo, que es un mundo hecho ya por el ser humano. Es fruto de nuestras manos. Sin ser humano no hay mundo, solo cosmos. Hubo cosmos, evidentemente, antes de la aparición del Homo, ya que solo hace unos millones de años emergió por la evolución la especie humana. Pero solo con la aparición del Homo en el cosmos apareció el mundo como una realidad cósmica. El mundo es también una realidad para otro mundo. El mundo es así el sistema de todos los sistemas que tiene al hombre como su origen. El idealismo considera el mundo como la única realidad, o considera al mercado como la única realidad de la sobrevivencia. La sobrevivencia es la realidad. El sistema es un mundo. El realismo ingenuo o el materialismo igualmente ingenuo considera al cosmos como la única realidad. Contra el idealismo afirmamos que el cosmos es anterior al mundo. Contra el realismo ingenuo afirmamos que el mundo es una nota real del ser humano. El tener mundo es una realidad humana. Y por ello, aún los entes imaginarios en Centauro son objetos, no cosas, con sentido. Es decir,
contra el idealismo y contra el realismo ingenuo. Exactamente las tesis del nuevo realismo, que se levantan contra el idealismo moderno y posmoderno, pero también contra la ontología ingenua o la metafísica ingenua que cree que yo conozco la cosa directamente. No, yo conozco la cosa, pero desde un mundo, siempre. Pero conozco las cosas. Entonces, por eso yo le dije a Bátimo, ¿cómo que no hay hechos? Un hombre está en la calle muerto. ¿Es un hecho o no? A ver, interprétame. Dime que no es un hecho, sino una interpretación. Yo veo que ya no respira y su corazón no funciona, está muerto. ¿Es una interpretación? No, es un hecho. Pero, ¿por qué murió? Lo pisó un auto, le dio un infarto. Ahí empezamos las interpretaciones. Más, desde que lo fui tirado, ya me supuse alguna interpretación. Además dije, se murió, lo usé dentro de una lengua. Y además dije, qué raro, en una calle. O es decir, apareció en el mundo. Ya estaba interpretado, pero era un hecho. Se murió. Y claro, le puse el ejemplo de la vida y la muerte, porque no me puede decir que es una apariencia que se murió y resucitó después. No hubo tal. Y así como hay eso, hay parágrafo 2, 3, 8. Cosa, ente y sentido. Tres cosas distintas. Entonces, cuando hablamos de cosa, nos referimos siempre a una realidad sustantiva cuyas notas constitutivas están clausas, independientes de cualquier todo. Cuando nos referimos a un perro, indicamos una cosa. Cosa es lo real de suyo, desde sí, momento del cosmos, no solo de la naturaleza, porque llamo naturaleza a la parte del cosmos que está en el mundo. Y por eso que puede haber una historia de la naturaleza. Los griegos tomaban la naturaleza como la physis. Los medievales tomaban la naturaleza como criatura. Nosotros tomamos la naturaleza en la modernidad como una red extensa explotable. La naturaleza tiene distintos sentidos porque es parte del mundo. Es el cosmos en el mundo. Al contrario, el ente indica que nos referimos abstractamente a la cosa en cuanto incorporado al mundo como mediación de posibilidades. El ente es la cosa, pero que aparece en el mundo en su referencia a la cosa. O es decir, la cosa es meramente parte de la realidad o puede estar en el mundo, le llamo naturaleza. El ente es lo que aparece en mi mundo, pero con referencia a la cosa, el ente. Y el sentido o el fenómeno es el ente, pero en su respectividad al mundo. Por eso tiene sentido en tanto parte del mundo. La cosa es lo real. El ente es la cosa en el mundo en referencia al cosmos. El fenómeno es lo que aparece, pero como parte de un mundo. Cosa, ente, fenómeno. Muy distinto. Estas cosas, y digo ahora cosa, el realismo, el nuevo realismo todavía tiene que llegar a esos puntos. Está apenas empezando, diría yo, una cantidad de cuestiones. Y entonces vean ustedes cómo eso también es. Y de ahí entonces la diferencia entre ser el horizonte del mundo y la realidad, el modo de existir del cosmos.
Y de ahí entonces, por último, la diferencia entre un materialismo crítico, que sería el tomar las cosas, pero como servicio a otra persona. No simplemente la afirmación de la materia, sino la materia al servicio. Y sería entonces ya un acto de justicia y podríamos seguir elaborando cantidad de cuestiones. Esto entonces es como un nuevo debate para una filosofía latinoamericana. Una filosofía muestra que existe y que está viva si es capaz de asumir lo nuevo y al mismo tiempo incluirlo y ir más allá. Entonces es la manera que yo siempre hago. Este es un nuevo tema, ya lo hemos tratado, pero ahora hay que estudiarlo muy bien lo que van diciendo, estoy de acuerdo en esto y en esto no estoy de acuerdo, ¿por qué? Y al fin, la totalidad de ese discurso hecho por un grupo juvenil norteamericano, europeo, ¿cuál política y ética incluye? Ahí los quiero ver. Lo demás es entrenamiento, pero hay que verlos en el campo, ¿no? Jugando. Y ahí es donde viene la política. Y no creo que puedan ofrecer mucho, porque como europeos están en una realidad ahora más, ¿qué diría yo?, más vulnerable que nunca. Los europeos acaban de reunirse, los ministros, no solamente de Relaciones Exteriores, sino los ministros de Seguridad o los ministros del Ejército. Y han dicho, ¿y ahora qué pasa si Estados Unidos nos deja solos? Y ahora Europa tiene que empezar a pensar qué va a hacer si de pronto Estados Unidos y Rusia llegan a una conciliación inesperadamente, más allá de lo que la Clinton proponía. Este personaje de museo o de circo, sin embargo, lo estamos reconsiderando. Es un hombre que está contra el establishment y contra la élite del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Puede tomar decisiones que nunca hubiera tomado la Clinton. Y los europeos lo ven muy clarito y ahora se sienten por primera vez desde el año 1945 sin protección. Porque hasta ahora los norteamericanos habían optado por apoyar a Europa ante Rusia. Pero como el nacionalismo del personaje dice, ahora vamos a ahorrar dinero y no vamos a ser los policías del mundo, los europeos dicen, ay, nos deja ahora. Y vamos a tener que tomar nosotros a cargo nuestra propia defensa. Y no lo habían hecho desde después de la guerra. Y entonces, miren, inesperada situación. Otra consecuencia, la primer ministra alemana, que aceptó a los inmigrantes, había perdido popularidad, y ya estaba por perder el poder porque perdió las últimas elecciones en 2 Länder. ¿Qué ha pasado? Europa ahora se siente como un niño sin papá ni mamá. Y entonces dicen, necesitamos una persona fuerte. Y entonces dicen, hay que apoyar al primer ministro. Y ahora la primer ministra alemana, candidata a su 4º gobierno, y lo va a ganar. Y estaba hace un mes muy impopular porque había abierto las manos a los inmigrantes, lo cual era una actitud ética realmente muy positiva. Pero el racismo y el nacionalismo, como el norteamericano en Europa, estaba contra los inmigrantes. Pero ahora sale que la que abrió las manos a los inmigrantes es una mujer fuerte y se puede oponer a Trump. Y entonces, de pronto, ha cambiado la situación en Alemania
y va a, ustedes verán, a ser elegida por cuarta vez y va a ser 16 años de gobierno la Angela Merkel. Entonces mire cómo cambia la historia. Y por otra parte, los rusos aplauden. Los únicos que aplaudieron el desastre son los rusos. ¿Por qué? Bueno, hay que preguntarse. No vaya a ser que, porque está contra el establishment y puede tomar medidas distintas. Entonces, la historia es muy compleja. Y de pronto un gol en contra se transforma en un gol en favor porque anima al equipo y después le mete 5 en contra al otro. Estamos en épocas cambiantes, pero la realidad es la que se va imponiendo. El nuevo realismo tiene un buen mensaje y creo que hay que tomarlo, pero que hay que ir más allá. Son las 4, aunque empezamos tarde, pero dejamos aquí. Una pregunta por like. Dice que la realidad cambia y cómo asumir la realidad cambiante. Pues claro, muy bien. ¿Cómo no va a cambiar la realidad si está el cosmos en plena expansión? Si la realidad produjo la vida y la evolución. La realidad cambia. El asunto es que nosotros sepamos justamente asumir ese cambio de la realidad en favor de la vida y de la justicia. Así que el punto de partida es que la realidad cambia. No es estable la realidad está moviéndose continuamente. El tradicionalista querría parar la realidad y la historia, pero también el anarquista querría que se rompan todas las leyes y cambiara a gran velocidad. No, la realidad cambia a un ritmo que hay que conocerlo. No se puede estirar, hacer crecer las hojas tirándolas, porque entonces rompo la hoja. Tengo que esperar que crezca. Y entonces el ser humano debe tener la paciencia del crecimiento también de la realidad. En eso nuestros pueblos originarios son ejemplares. El mito del progreso es el que nos lleva a querer cambiar aceleradamente y se hace una patología y destruimos la realidad. Más bien, aprendamos de la realidad a tener un ritmo vital. Desde el caminar de la vida, que no es tan rápido como el pretencioso, ni tan lento como el tradicionalista. Tiene su ritmo y hay que saberlo aprender. Bravo, podríamos hacer más preguntas y sería bueno porque estaríamos hablando con los que nos escuchan fuera. Quizás siempre me traigas una pregunta. Muy bien, hasta luego.